separados en forma antihoraria a la 10ª semana embrionaria. ¿Correcto? Eso es lo que básicamente van a revisar acá. Asimismo, tenemos que tener en cuenta una arteria muy importante para nosotros los hispanos, que es la arteria, en este caso, la mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, en su proyección hacia la columna vertebral, va a ir hacia qué nivel? Hacia el borde inferior de la L1. ¿Correcto? Y nos va a dar ¿qué? ¿Qué estructuras nos van a dar? Muy bien, la corona gástrica o gástrica izquierda nos va a dar la esplénica y nos va a dar la hepática común. Mentira. Las que da estas tres, ¿quién es? Tronco ciliar. Necesito que ustedes sean participativos, chicos. ¿Ah? Que nos van a dar la mesentérica superior, ¿quiénes son? Cólica derecha, la raíz del mesenterio y la ilio biseco pendículo cólica. ¿Correcto? Prácticamente va a ser colon derecho y 2/3 partes del colon transverso. Mientras que la mesentérica inferior, ¿quién nos va a dar? La cólica izquierda y ¿quién más? Y las arterias sigmoideas, que son entre 5 y 7, donde ustedes bien saben que la arteria mesentérica inferior su proyección a la columna es al nivel de L3. Muy bien. Y donde la última arteria sigmoidea va a dar lo que vendría a ser la arteria hemorroidal superior. ¿Para irrigar a quién? Al recto superior. ¿Sí? Eso es lo que guarda más o menos este esquema. Desde el punto de vista histológico, ¿qué tenemos que tener nosotros en cuenta en el colon? ¿Cuántas capas tiene? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas tiene? A ver, ¿quién se anima a hablar? Vamos chicos, hablen. Usted, doctor. Dígame. ¿Cuáles son? Pongámoslo un poco más a vuestro nivel. ¿Quién sale adelante y me señala las estructuras que señalan estas flechas? Delegado, número. Delegada, un número. 7. 2, 4, 6, 7. El doctor que está atrás, costado de la doctora de verdad. Usted, doctor. Sí, usted. Salga por favor adelante, dígame las estructuras que señalan esas flechas. No tiene su clase al lado izquierdo. Pero dígame por favor qué muestra esas estructuras. Otro. Un número, doctor. 3. 3. 1, 2, 3. Vamos, doctor. Más vale que se equivoquen acá, que se equivoquen una vez que ya sean médicos. Otro número. ¿Cuánto? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Doctora. El traje está al lado izquierdo. Hazlo pasar, por favor. Vamos, doctora. Salga adelante, por favor, muéstrenos. Ilústrenos. La mesa no es impedimento, ¿eh? No, si no importa que quizás me confundo de posición. No hay problema. Yo no necesito que lo hagan perfecto porque todavía son alumnos. Cuando ya tengan su sello. Bueno, como acá el hombre está cierto
externo. Entonces yo enfocándome acá, sería para mí lo que es la mucosa. Luego dentro de ellas, como ven acá, las células epiteliales, con sus aspectos microvellosidades. Las células, la lámina propia, creo que es esta, porque la muscular por acá, la submucosa por acá, la flecha negra de abajo hacia arriba, van a verla, serosa. Las flechas rojas son las musculares, que les muestra a ustedes tanto su capa longitudinal como su capa circular. La morada, ¿quién es? Y lo que está arriba, que se mueve todo el sentido, es la mucosa. Ahora, yo quiero que tengan ustedes en cuenta una cosa para lo que van a hacer patólogos. Este borde que ya está señalado es la lámina. ¿Por qué para nosotros es importante eso? Para el crecimiento irracional, inadecuado de células que abarcan o rompen la lámina propia, nos mencionan sobre tejido neoproliferativo, ¿no? Y se pasan la lámina propia, estoy avanzando, estoy hablando de una posibilidad de un cáncer avanzado, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi punto de reparo anatómico? Doctor, la lámina propia no es en sí lo que está dentro de la mucosa entre las células epiteliales que lo sostienen. Sí, pero la lámina propia, cuando se condensa, es una sola, como una sola capa. Por eso, como se te ve el aspecto laminar, es lo que eventualmente logras ver. Cuando lo veas o lo revises de nuevo en esto, porque ustedes cuando hacen la especialidad, de nuevo hacen esto. Y a veces te mandan a que tú mismo hagas tu muestra in situ para definir si es un cáncer o no. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? O sea, biológicamente la lámina propia sí está como el dicho, pero al momento que se hace la muestra, El corte, sí. el corte como que digamos que se expande y llega hasta la muscular. Pero solamente es un borde, solamente es un borde. O sea, solamente el borde. Una línea, sí es. No es como que todo lo que está arriba de ahí. No. No, es ese borde. ¿Ya? Una pregunta. Dimensiones y las porciones que eventualmente se lo dejo para que lo revisen. Son anatomía. Que lo que esta lámina, lo único que me interesa que aprendan es que, o que recuerden, es que el colon tiene tenias, 3 tenias, ¿correcto? Que eventualmente invitan a que se forman las austras de las mismas y que van a permitir la motilidad, ¿no? Las porciones que ya hemos comentado y algo que ya les he dicho al inicio, ¿no? Anténica mesentérica superior básicamente es para todo el lado derecho y 2/3 partes del colon transverso. Y el lado izquierdo básicamente es 1/3 distal del transverso más el colon del lado izquierdo hasta el recto superior. Una vascularización que les he mencionado, y esta es la otra parte que eventualmente necesita que recuerden. ¿Quién sabe explicar ese gráfico del lado derecho? Ese es el problema. Se concentra todo el mundo. ¿Qué pasa? Doctora, buenas tardes, doctoras. Ustedes 3, acá adelante. Acá hay 1, 2, 3. ¿Quién me sabe explicar la gráfica que está acá?
Vamos chicos. ¿Alguien? Muéstrame. Bueno, esta de acá vendría a ser la esplénica, ¿no? Que forman el tronco mesentérico con la mesentérica superior, que confluyen junto a la mesentérica inferior para formar la vena. ¿Otra idea? Ah, perdón, esta es la mesentérica inferior porque va para el colon. Y esta es la mesentérica superior porque va para la parte derecha. Sí. Mesentérica superior, mesentérica inferior y la esplénica. Básicamente ese gráfico les muestra a ustedes, estamos viendo, que el lado izquierdo del colon, el drenaje, va por la vena mesentérica inferior, ¿correcto? El lado derecho va por la vena mesentérica superior. Sí. La mesentérica inferior tributa a lo que vendría a ser la esplénica. Y la unión entre la esplénica o la mesentérica superior, va a formar aquí la vena porta, en conjunto con una vena accesoria. ¿Cuál es la accesoria? Vamos. Las venas esofágicas inferiores. ¿Correcto? Pregunto. El hígado, si yo descuelgo los ligamentos que tienen, que es básicamente el coronado, triangulares, inclusive el falciforme que está ahí, ¿se cae? No, ¿Por qué? porque el punto de fijación más importante es la vena cava. Es la porta. La vena porta le da la fijación principal. ¿Correcto? La porta asciende y le va a dar las suprahepáticas y las suprahepáticas drenan en la vena cava inferior. Así es. ¿Correcto? Entonces no es que se caiga. Porque verán ustedes a los colegas cuando entran en trauma hepático, por así decirlo, o arma blanca, que cuando se tiene que luxar, movilizar el hígado, tranquilamente se llevan los ligamentos, eso no significa que esta estructura se caiga. Básicamente, la anterior lámina es para ver la parte nerviosa. La parte nerviosa, ustedes deben acordarse que en abdomen tenemos el lado simpático y parasimpático, ¿sí? Donde la mayoría de la inervación inespecífica es de tipo visceral y les da o inicia ¿dónde? En el plexo solar o plexo ciliar, porque como bien les he dicho, en la 10ª semana embrional de embriogénesis, el colon y todo el asa retorna en forma antihoraria hasta 270 grados, ¿correcto? Y en su mayoría pasa a nivel del plexo. Entonces, cuando ustedes etiológicamente les preguntan a los pacientes por patología pedicular, patología biliar, patología de colon, les dicen, ¿dónde comienza el dolor? Doctor, comienza acá en la boca del estómago. Ah, ya. ¿Y dónde se va? No, se va a ubicar en el cuadrante inferior derecho. Entonces, ¿qué pasó? No tengo dificultad para comer, se me hincha la barriga, a veces tengo como se llama dolores, un cólico acá en la parte superior, en el cuadrante superior derecho, vesícula, ¿no? Doctor, cuando voy al baño, hago deposiciones sanguinolentas o mucho dolor, tengo fiebre y tengo malestar en el lado inferior izquierdo. ¿Y dónde comenzó? Acá arriba. ¿Sí? Entonces, tengan ustedes en cuenta el por qué. Entonces, primero es visceral y a las horas se vuelve somático, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que tienen en cuenta. Nosotros, el colon básicamente, ¿para qué nos sirve? Absorción de Alimentos y agua, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto es lo que absorbe usualmente el colon? El 10% restante de agua de lo que más solo le Hay un volumen casi específico.
ustedes acordarán que de los 9 mililitros de soluciones que se forman desde la boca hasta la válvula secal, llega a ese nivel 1 litro, 1 litro y medio, ¿correcto? Y de ese litro y medio que logra pasar al colon, solamente 500 sale por medio de las heces. O sea, ¿cuánto es lo que por medio absorbe? 550. Otros de la dicen 1 litro 200. No, básicamente es 1 litro. ¿Correcto? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Vamos a algo más específico. De todas las patologías que ustedes pueden ver acá, ¿cuál es la única que no está acá descrita? Y que no la van a encontrar en ninguna de las láminas. Es una patología tan común que es preferible comentárselas. La apéndice se define como una estructura vestigial veriforme de 6 centímetros que puede llegar hasta 25 centímetros, que eventualmente está relacionado con el sistema inmune por medio de la hemoglobina A, por medio de las placas de placas de Rux, no se debe acordar, donde eventualmente es en aquellos adultos jóvenes, ¿sí? En una predominantemente en varones, en razón de 3 a 1, ¿correcto? Y se encuentra irrigada por quién? Por arteria pendicular, rama de la iliobisecopendiculocólica, que es rama de quién? Muy bien, de la mesentérica superior. ¿Correcto? ¿Se puede morir un paciente por no ligar bien esta arteria? Sí. Por eso es importante tener en cuenta la anatomía. ¿Qué fases conocen ustedes de la apéndice? ¿Cuáles son? Entonces, congestiva o flemonosa, supurada, gangrenada o necrosada y perforada. Cada una de estas tiene una relación con el tipo de drenaje que ya hemos mencionado al inicio, porque toda estructura tiene un drenaje linfático, un drenaje venoso y una irrigación arterial. La apéndice congestiva se da básicamente por obstrucción o mal drenaje linfático. Conforme va evolucionando, se vuelve supurada y hay una alteración del drenaje venoso. Y conforme va avanzando, hay como esa alteración de qué? Cuando una lesión o gangrena o necrosis de tejido por una insuficiencia arterial. Entonces va a haber necrosada y asumado con la translocación de la microbiota se va a perforar. ¿Correcto? Me olvidé comentarles, el apéndice un 80% es por una obstrucción de un fecalito presente. ¿Y cómo llega el fecalito? ¿Se han preguntado a sus profesores de práctica? Si alguna vez han tocado colon, van a ver que el colon derecho es casi acuoso, mientras que el colon izquierdo es duro. ¿Qué pasa? Las heces acá, ingresa al cielo, entra y sale de tal forma de que por medio del factor absortivo que tiene el colon hace que ese fecalito se vuelva duro, se endurezca y produzca una obstrucción. Por tanto, se describe el mecanismo de aumento de la presión intestinal, ¿sí? Que va a dar como consecuencia las obstrucciones
o el mal drenaje que ya les he comentado. Si bien es cierto, Lancet en el año 2019, que es una revista, clasifica la apéndice entre complicada y no complicada. Es decir, no complicada podría ser la pneumonosa y la supurada, mientras que las complicadas son la gangrenada, necrosada y perforada. ¿Cuáles son las consecuencias de una apéndice perforada? Peritonitis, que puede ser una peritonitis localizada o generalizada. ¿Cuál otra consecuencia puede haber? ¿Cuál? ¿Han escuchado lo que se llama plastroma pedicular? ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia puede haber? ¿Han escuchado lo que se llama pielifebritis? Que es cuando un émbolo séptico asciende hasta el hígado y produce un trastorno hepático por una apéndice complicada. Son las más frecuentes. La peritonitis localizada, antiguamente lo clasificaban entre localizada, difusa y generalizada. La localizada básicamente era un cuadrante, difusa 2 cuadrantes y generalizada más de 2 cuadrantes. Hoy por hoy se divide en lo que vendría a ser localizada y generalizada. Entonces, lo mismo. Localizada un cuadrante, generalizada mayor o igual a 2 cuadrantes. Ese es desde el punto de vista académico y al que todos nos enseñan en la facultad. Sin embargo, también hay una clasificación por volumen. Es decir, localizada entre 200 a 300 centímetros cúbicos, mientras que una generalizada es más de 300 centímetros cúbicos. ¿Correcto? El plastrón, que es una otra complicación o consecuencia de esto, ¿qué es, chicos? ¿Qué han leído de ello? Sus prácticas o qué han realizado. ¿Nadie? Cuando estrangulan, estrangulado pero no que se No. ¿A ver quién lo acompaña? Es cuando el mesenterio vuelve al órgano para evitar que se disemine. ¿Alguien más? ¿Nadie? Está involucrado un órgano diana con todos los tejidos que pueden encontrarse alrededor. Si ustedes le preguntan a mis colegas cirujanos versus a los cirujanos pediátricos, ellos toman en cuenta sí lo que vendría a ser el epíplomo mayor, porque el epíplomo mayor tiene macrófagos denominados histocitos, que estos ante el proceso inflamatorio trata de envolver, pero no es lo único que se involucra, sino, si en este caso hablamos de apéndice, estamos hablando de la apéndice como órgano diana, el epíplomo mayor, el psoas, el asa delgado, el ciego y el colon que puede estar involucrado en el mismo. ¿Sí? Pero, ¿por qué les digo el tema pediátrico? Porque los niños, su epíplo, hasta los 6, otra biografía dice 10 años, no están tan desarrollados como nosotros los que tenemos más de 10 años. Es decir, el mantel que ustedes ven de epíplo no se observa en niños. Por eso que cuando mandan muchas veces una interconsulta de un nosocomio donde no hay cirujano pediatra al cirujano general y se dice es un plastrón, pero el colega dice sí, pero el niño el epíplo no está desarrollado, por lo tanto no es un plastrón. Es mentira. ¿Sí? Revisen. Un plastrón además se caracteriza por ser una masa dura. Es una masa que
si ustedes tratan de desarmarla, van a producir lesión, sí o sí. Ustedes en su pase de visita, en sus prácticas, van a leer los reportes, ¿no? Apéndice, paracecal, interna, externa, etc. Necrosada, perforada, con peritonitis, plastronada o aplastronada por epiplo, masa delgada y demás. Si yo escucho eso en un reporte, yo pienso que hay una lesión. Porque el plastrón no logra desarmarse. Puede estar bloqueado, puede tener adherencias firmes y laxas que eventualmente, si ustedes han acompañado alguna de estas cirugías, van a ver que uno las va liberando despacio y se logra encontrar el órgano diana. Pero si es un plastrón, no lo van a desarmar. Dicho esto, también hay un concepto que el 50% de los cirujanos a nivel mundial aprueban y otro 50% no. Es decir, hay un 50% de los cirujanos que dicen tratamiento médico, mientras que el otro 50% dice opéralo, aneudectomía y saca toda la masa que está ahí. ¿Por qué? Porque esta masa, por el proceso inflamatorio, eventualmente puede producir un proceso neoproliferativo, es decir, cáncer. Los que son alumnos de mi sede, cuando vemos plastrón, seguimos casi lo mismo que siguen casi todas las escuelas acá en este país, que es tratamiento médico. Tratamiento médico que según el Sanford Guide les dice que debe ser o con monoterapia o con terapia doble. Y la monoterapia sugiere que sea con carbapenémicos. Y el carbapenémico que da el nombre sería el ertapenem. ¿Sí? Las terapias dobles se pueden dar con un aminoglicósido, con un imidazol, o una cefalosporina de tercera, o un imidazol. ¿Correcto? Son formas de manejo. El plastrón en la Sociedad de Gastroenterología de Estados Unidos, Sánchez, les dice que a una persona con un corte de 40 años o más que ha presentado un cuadro de plastrón, deberían ustedes invitarles a hacerle una colonoscopia antes de pensar en hacerle una apendicectomía diferida. ¿Sí? Si en 2 años es negativa la colono, es decir, cuando ustedes miran no hay lesión o la muestra que sacan no tiene signos de malignidad, pueden hacer la apendicectomía sin ningún problema. Dicho esto, se debe entender que el plastrón, como el tratamiento médico, resuelve. Es decir, vuelve a un estado de apéndice sano. ¿Que puede tener de nuevo un cuadro apendicular? Sí, puede tener de nuevo un cuadro apendicular. La pregunta del millón es, ustedes tuvieron un paciente de 50 años de edad que tiene la estenosico de plastrón apendicular, han iniciado antibiótico-terapia, ha pasado sus 7 o 14 días de antibiótico, le dan de alta, le mandan al consultorio, le hacen la colonoscopía eventualmente negativa. Buenas tardes, ¿no? Acá, uno acá. Vamos, vamos. Todos vienen adelante. Nunca entendí, ni cuando era universitario, ni tampoco en la maestría, el hecho de que debe estar tercero. Es más loco. Además, yo necesito que ustedes interactúen, porque si va a ser un monólogo,
Ustedes se aburren. Yo creo que los delegados les dije que vengan ya leyendo. ¿Qué les estaba comentando? El rastrón que cede con antibiótico-terapia y el quirófano basal, ya les he dicho el caso. La apendicectomía diferida es muy controversial. ¿Por qué? Porque el apéndice está relacionado, parte del sistema inmune o inmunológico A, es una estructura que finge o funge funciones de centinela. Es decir, que habla de que puede ser relacionado con qué. ¿Con qué patología yo podría tener miedo que necesite este apéndice que se presente? Que puede ser de rescate de cualquier uso. Una patología neoproliferativa. ¿Sí? Está descrito que los pacientes que se han realizado apendicectomía, inclusive profiláctica, tienen mayor propensión a hacer patologías de cáncer avanzado de colon antes que aquellos pacientes que han tenido su apéndice y que eventualmente se ha logrado hacer un diagnóstico inicial o temprano visto. ¿Correcto? Entonces es algo que deben tener en cuenta. También el apéndice se puede utilizar para fines urológicos para la construcción del bebé. Eso ya lo verán aquellos que a veces la excepción. Entonces todo es un pro y un contra. Todo es lo que ustedes tienen que valorar. Porque en la guía de práctica clínica, en otra clase, uno de mis colegas que me dijo, doctor, pero la guía de Jerusalén dice esto. Las guías para nosotros son la matriz de toda decisión. Obviamente que ya han pasado de la ley 2. Es decir, que sean guías bien estudiadas, bien estructuradas. Pero al final de la guía te dice que tú aplicas lo que circunstancialmente el medio donde te desarrollas algo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes creen que los chicos que salen fuera de la Tierra, los astronautas, se dan el lujo de tener apendicitis allá en la luna? Ahí le sacan de toda profiláctica. Porque no se quedan un día ni dos, se quedan meses, años. Y que le dé una patología que eventualmente puedes prevenir. ¿No? Como también deben haber ustedes acompañado a algunos colegas que cuando ingresan a cavidad, sobre todo por vía laparoscópica, ven, miran el apéndice. Bueno, está sano. Bueno, ya estamos acá. No sana, bueno, un profiláctico. ¿No? Sí. Es muy controversial. Porque hay pacientes que retornan con dolor y tú le pones en el reporte, como dicen, ¿no? Una mentira piadosa. Apéndice congestiva, que nunca fue apéndice. Tuvo diálisis, tuvo cualquier otro problema y tú por no poner un reporte adecuado, eventualmente el paciente se recuperó después. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que eventualmente tienen que darse cuenta. Ustedes que van a formar o deformar a los nuevos que vienen. ¿Sí? Tengan en cuenta lo que se les está diciendo. Es un tema muy delicado. Yo he visto pacientes que se operan por un trauma hepático y porque el R1 quiere operar y ven el apéndice que está sana. Bueno, pues ya controlamos el trauma hepático. Hasta el apéndice, ya pues sácala. Pones el reporte. Llenas, te viene el del SOA. Doctor, usted trauma por un trauma hepático. ¿Qué está haciendo una apendicectomía profiláctica? El paciente va.
todos tienen que darse cuenta. El apéndice no es cualquier órgano. Tiene una función, tiene un porqué. Ese pensamiento de que es una estructura, de que está por las puras, ya se está demostrando que no es nada así. ¿Sí? Y la pieloflebitis, que es una de las últimas consecuencias que he mencionado, es básicamente sacando el foco y dando buen antibiótico terapia. ¿Correcto? El gastrón, tienen que ustedes pensar en aquel paciente que uno, tenga una masa de cosíaca derecha, dos, tenga un dolor de cosíaca derecha, y tres, tenga un dolor más de 3 días. ¿Sí? Si no hay masa, el dolor es menos de 3 días, y es infocíliaca derecha, es un apéndice con consecuencias. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna duda? ¿Nada? Dicho esto, vamos a hablar sobre enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular, también conocida como la apendicitis de la izquierda. La enfermedad diverticular, ya, van a encontrar ustedes divertículos verdaderos como divertículos falsos, divertículos congénitos como divertículos adquiridos, divertículos que tienen una característica especial. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre un falso y un verdadero? Las paredes. El falso proteína de los químicos asociados al verdadero componente. Por tanto, ¿qué capa le falta? Entonces, los verdaderos son típicos del colon derecho, mientras que los adquiridos se encuentran en el colon izquierdo. ¿Correcto? La mayoría de patología diverticular es asintomática de un 75%, mientras que el 25% es sintomático. ¿Ahí se logra ver? ¿Sí? Y se vuelve frecuente conforme pasan los años, porque los 60 años. Les he dicho que básicamente es un dolor en el abdomen del lado izquierdo. Va a haber cambios en la evacuación, o sea, en la defecación. ¿Qué es lo importante acá? La enfermedad diverticular complicada, sintomática, es una patología que requiere diferenciar si es una diverticulitis, una perforación, una hemorragia o una fístula presente o una obstrucción. ¿Cómo lo logro diferenciar? ¿Cuál es el examen gold estándar acá y en cualquier parte del mundo de abdomen? ¿Cómo? ¿Cuál es el examen de imagen gold estándar de abdomen? Tomografía de abdomen, ¿cómo sin contraste? Correcto. Vean ustedes que la mayoría cuando hagan sus CELUs, en sus centros de salud, que son 1 o 4, sí tienen placas. Y como se hacía antiguamente, inclusive en mi mismo nosocomio, porque tiene un año que tiene tomógrafo, acá en Lima, son raros los hospitales que tienen tomógrafo, como 2 de Mayo, Loaiza, Avión, los 2 de pediátricos, Puente. El resto, como Coyique, por ejemplo, lo tercerizo. No son propios. Vean ustedes un signo muy particular. ¿Qué signo es ese? ¿Ah? Signo de la alveolo. También denominado signo de
Jover, que se considera en presencia de qué? De aire. Por tanto, se estaba hablando de una perforación de víscera hueca, ¿no? Y la tomografía que eventualmente ya les he comentado. Pero ¿cuál es la característica de la tomografía? La tomografía, por excelencia, les da número, la forma, la localización. ¿Sí? Las tomografías inclusive pueden pedirla con reconstrucción. Ustedes han llevado un curso de imágenes donde saben que históricamente las tomografías iniciales eran axiales, eran un solo plano. Luego se volvieron helicoidales y después se volvió espirales. Por eso cuando piden sus órdenes piden TEM, tomografía espiral multicorte. Porque esta tomografía puede pedir su reconstrucción. ¿Correcto? Hinchey es una clasificación clínica o imageneológica. Porque yo he visto en los reportes que dice diverticulitis Hinchey 3. Pones tú en ese reporte, estás haciendo imagen, estás haciendo un acto asistencial clínico. Hinchey es una clasificación tomográfica de imagen. Por lo tanto, poner ese tipo de clasificación en los reportes operatorios es incorrecto. ¿Sí? Normalmente que se ha vuelto mala costumbre de mi colega profesor. Doctor, pero esa modificación que está ahí puesta, o sea, es la correcta porque yo estaba buscando la situación de que se modificara y no lo manifiestan así. Lo pueden Hablan poner como A, B. acceso. Ajá. Y el otro lo que Hay diferentes postulaciones, pero esa es la que yo estoy colocando para ustedes. Porque inclusive la 3, hay una 3A, una 3B, y la 2 no las entendí. ¿No es cierto? porque la se divide en la 1, la 2, la 3 y la 4. Usualmente subdividen la 3A y 3B, porque en 3 es el punto de corte para nosotros como cirujanos, para ver si es que podemos entrar para hacer un drenaje, solamente colocar, o sea, entras por vía laparoscópica, aspiras todo el líquido que pueda haber ahí y dejas drenaje. En caso de que encuentres perforaciones mayores que no sean microscópicas, puedes hacer una resección anastomosis primaria. Las que son tipo 4, sí o sí, se tiene que hacer una ostoma. Pero su punto de corte es básicamente un pinche 3 por acá. Por eso que lo divido. ¿Tienes algo general? Esta es la escala que eventualmente deberían usar para sus reportes clínicos. ¿Sí? Yo les he dicho que en enfermedad diverticular su gol estándar para ustedes es la tomografía. ¿No es en todos? ¿No es en todos? ¿Cómo es? Se puede sustituir también colonoscopía en hemopapa. ¿Otra opinión? El gol estándar siempre va a ser la tomografía. Más aún se está esperando o sospechando en antiverticulitis. Está inflamado todo.
Porque si tú colocas el colonoscopio, existe alta posibilidad que lo perfores. Y fue inclusive una discusión de muchos colegas en el hospital, porque una paciente de más o menos 60 años que había ingresado al Sabugal porque aparentemente hubo un cuadro de un absceso pericólico del lado izquierdo a partir de la enfermedad diverticular, donde solamente habían entrado, aspirado y salido. Pensaban una fístula colocutánea postquirúrgica ya de años, por posibilidad de un tren que hayan dejado en el lado izquierdo. Y todo el mundo decía, ¿y la colon? ¿Por qué no se hizo la colon? Tiene tomo, pero no tenía colon. ¿Por qué creen? Porque era una enfermedad irregular complicada que había desarrollado este proceso. Por lo tanto, en una colonoscopia existía alta posibilidad de que se rompa o perfore. ¿Sí? Si hubiera sido una enfermedad diverticular no complicada, o enfermedad o diverticulosis, podrían haber usado el colonoscopio como examen posible. Las fístulas, por excelencia, se observan por medio de resonancia magnética, ¿sí? Sin contraste. Y las fístulas que encuentran ustedes de recto, colon, diagnosticadas o vistas por resonancia, ustedes deben tener en cuenta que las fístulas deben tener o conocer su longitud y su diámetro para poder tomar la mejor decisión, es decir, si es de forma espontánea o requiere manejo quirúrgico. En estas fístulas se logran ver su diámetro por medio de los sistemas manicados. ¿Sí? Diagnostican por resonancia, ven su distancia, pero para saber su grosor, usan ¿sí? Es algo que sí les puede exigir a todos ustedes el diagnóstico diferencial. Ustedes no pueden terminar este ciclo, al menos mi asignatura, sin hacer el diagnóstico diferencial. En el 2021, la revista británica de cirugía, perdón, de medicina, pone que aquellos pacientes con enfermedad diverticular o mal llamados hinche 1, hinche 2, que es estadios iniciales, rompe la regla de eso de decir fibra sintomáticos a su casa. Ellos postulan, y se lo voy a pasar a la delegada para que lo seleccionen ustedes, dar antibiótico-terapia precoz, observación 24 horas y luego continuar manejo antibiótico como ambulatorio. ¿Por qué? Porque la enfermedad diverticular puede presentarse más de una vez y si requiere otro tipo de manejo que van a revisar ustedes, que es resección anastomosis primaria, tiene mejor pronóstico que aquellos pacientes que nunca recibieron el antibiótico. ¿Sí? Eso es lo que normalmente tienen que hacer. Y se lo voy a socializar para que ustedes lo revisen y lo comenten en su visita a sus residentes y a mis colegas que también pasan las ciudades. Doctor, ¿cómo maneja usted una enfermedad diverticular de emergencia? Si no está complicado, buena fibra, dale un sintomático y a su casa. Doctor, ¿y cuál es su pronóstico de recidivo? Que reingrese y que termine en una ostomía, o que haga una lesión anastomosis y se pueda abrir. Ah, mira, porque está leyendo otra cosa. ¿Sí?
Ya les estoy poniendo la última parte que vendría a ser que la idea es hacer una recepción a los primarios, en más de 2 cuadros que se recesan. Antiguamente, inclusive hasta ahora en mi mismo hospital, se mal estila hacer un estómago. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente viene complicado. Y como complicación, y estamos hablando de colon, estamos hablando con la presencia de heces, una peritonitis fecal. Mi única contraindicación de hacer una resección con estenosis primaria es que ocurra una peritonitis fecaloidea. ¿Por qué? Porque si yo trato de unir esto por el proceso inflamatorio, por la translocación bacteriana tan potente que tiene, existe una alta posibilidad de licencia de la sutura. Por eso se estila a entrar en emergencia de hacer un estómago. ¿Correcto? Bueno, y lo que ven en su lado derecho, que ven una colostomía doble cañón, ambos juntos como escopeta, un switch, una colostomía en asa, o una vareta eventualmente, y una de doble boca o boca separada, también denominada divana. ¿Qué es una colostomía Hartmann? ¿Qué es una colostomía Hartmann? ¿Cuándo qué? Cuando realizas una colestectomía y el extremo proximal lo abocas al abdomen y el extremo distal a los cervix. Nada más. Una colostomía Hartmann es retiro de sigmoides con el asa proximal abocada a pared y el distal a los cervix. El retiro de sigmoides no es de colon transverso, no es parte del colon ascendente, no. Es retiro de sigmoides. Se los digo porque existe confusión inclusive entre los mismos residentes, que creen que es solamente va a ser una vocación la parte proximal a la pared y el distal hacia abajo. El retiro de sigmoides. Hemos hecho apéndice, hemos hecho enfermedad diverticular, luego de lóbulos sigmoides. El colon por excelencia, ¿cómo se fija? ¿Qué estructura fibrinosa avascular permite que el colon esté fijado en el abdomen? ¿Ustedes se acuerdan de la fascia del colon? Que es básicamente para colon derecho, colon izquierdo. ¿Qué pasa con el colon transverso? El colon transverso, si bien este está suelto, se encuentra fijado o unido al estómago por medio del aumento mayor, ¿no? Porque el aumento mayor va desde la curvatura mayor del estómago, va hacia el colon transverso y luego se extiende en todas las vistas. ¿Qué pasa con el sigmoide? ¿Qué pasa con el colon sigmoide? El colon sigmoide es móvil, su mesenterio es lábil, es largo. ¿Correcto? Por eso es que muchos de ustedes cuando hacen medicina les enseñan a hacer paracentesis temporales en fósiles izquierdas. ¿Correcto? Pero este volvulo se puede torcer por esa labilidad que eventualmente tiene. ¿Sí?
este vólvulo se relaciona a una población que consume dieta rica en carbohidratos, que viene del altiplano, que está relacionado con una enfermedad parasitaria denominada Chagas, ¿sí? Enfermedad endémica de ¿en qué país de Sudamérica? El sur del Perú, parte de Brasil y toda la parte norte y centro de Argentina, ¿no? Los cuadros clínicos es un vólvulo donde eventualmente va a girar sobre su eje. Gira sobre su eje, no hay una adecuada motilidad colónica, por lo tanto no va a poder producir, va a producir heces como si fuera en cintilla. ¿Ya? Va a producir bastante dolor con distensión abdominal. Y como no va a haber adecuado pasaje de heces, y ustedes le colocan una sonda nasogástrica a su paciente, ¿qué va a ocurrir? Ante la distensión, no pase de heces, la parte proximal que nos va a tener un stop. Y el contenido de la válvula ileocecal no va a pasar al ciego ni tampoco al colon ascendente. Por tanto, toda la materia se encuentra estancada a nivel de la válvula ileocecal. Y ese nivel va a producir la alocación bacteriana y va a eliminar contenido como si fueran heces. Por eso se dice solución fecaloidea. Cuando ustedes le ponen la sonda, dicen, está saliendo por la zona nasogástrica contenido fecaloideo. No es que la válvula se vuelva insuficiente, sino que hay un stop a ese nivel que hace que el contenido empiece a fermentar, hace resistente, produce líquido similar a este. ¿Correcto? Signo de grano de café, también llamado pan francés, ¿no? Exámenes complementarios como la radiografía de la de pie. ¿Qué más? El tomo. Glóbulos sigmoides, ustedes deben haberlo visto en gastro. Se dice que se puede devolvular en menos de 6 horas con un coloscopio flexible. Darle antibioticoterapia precoz y programarlo en forma electiva para hacer una resección anastomosis. Otros hablan de hacer una colopexia, es decir, fijar el colo hacia la pared de tal forma de que no se vuelva a modular. La verdad, desde la biología de colopexia muy poca la he visto. Nunca lo he hecho, pero todos los colegas siempre comentan que termina de empujarlo. Muy pocos se atreven a hacer una resección de anastomosis o que tengan un diagnóstico precoz con deburlación para poder hacerlo de la forma que les estoy comentando. Porque ya cuando llega un vólvulo, ya muchas veces se ha hecho pendiente fecaloidea. ¿Correcto? Miren ustedes, este es un caso en el hospital. Entonces, hasta ahí todo claro. Les voy a hacer la misma pregunta que les hice el grupo de ellos. Si ustedes son los médicos de turno y necesitan solicitar un examen de imagen inicial para diferenciar
sea una enfermedad diverticular versus nódulo, ¿qué le pide? ¿Cómo? Porque si veo Jove positivo, estoy pensando en perforación de víscera hueca, y si hago unidad clínica, puede llegar a pensar que sea unidad directa. Pero si veo signo de grande café, voy a decir que es un número 50. No hay piedra. Pero si la pregunta fuera, ¿cuál es el examen por excelencia de abdomen de imagen? Vean ustedes cómo cambia el enunciado. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Dígame, doctor. Disculpe, en el caso de Wolfgang, me mencionaron algo que un factor de riesgo tendría que ser que sea el colondólico y mega. ¿Es necesariamente así o? El dólico megacolo o el dolo colo y el megacolo, uno se diferencia por el ancho y otro se diferencia por la longitud. Usualmente debería ser un dolo colo que permite que se volvule o se distienda. Ahora, que por el aumento de la presión interluminal se vuelva megacolo, se termine con la característica de un dólico megacolo, sí es una consecuencia de lo otro. Pero tiene que ser sí o sí un dolo colo inicialmente. ¿Otro más? Entonces, si yo les dijera, tiene un paciente de 24 años de edad, sin antecedentes de importancia, que menciona haber estado en Argentina, donde estaba haciendo estudios de triatomas, que ha regresado hace 5 días y menciona un dolor de abdomen súbito que asociado a dolor de fosa ilíaca izquierda con dificultad para poder hacer disposiciones, menciona un cuadro febril y que eventualmente no ha tenido ningún tipo de acceso a enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué piensa? Por tanto, ¿qué podría pensar? ¿Qué patología? La pregunta sería si hay masa o no masa en el lado izquierdo. Ustedes no echaba. Le ven la masa que tiene su polvo. Un dólico megacolo, como dice la doctora, que sea compatible con un polvo de su polvo. ¿No? Bueno, enfermedades inflamatorias. ¿Cuántos de los aquí presentes han visto consultorios de enfermedades inflamatorias? Ni en su rotación de gastro. Para fines prácticos, las enfermedades inflamatorias son de tipo caucásico o de enfermedades autoinmunes o en conjunto con enfermedades autoinmunes. Pero acá en Perú, muy raro o poco van a observar. Pero sí es propio que tengan conocimiento de ello. Entonces, la colitis ulcerativa es una enfermedad que patognomónicamente está comprometida el recto. ¿Sí? Donde se ve una imagen macroscópica de la mucosa que muestra úlceras superpuestas superficiales con engrosamiento de la mucosa y de la vascularidad. ¿Sí? Son las imágenes que realmente ven ahí. Entonces, colitis ulcerativa. ¿Quién está comprometido por excelencia? El recto. Como toda enfermedad coloproctológica, va a tener dolor abdominal, va a tener dificultad para hacer reposiciones, va a tener inclusive a esta rama por sangre. Pero verán
en los porcentajes que están en las diapositivas que se relacionan con enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Y esas son imágenes para eventualmente que se ven en el endoscopio. De todo esto, lo único que necesito que se aprendan es la parte de grave. ¿Cuándo se considera que es grave? En enfermedades autoinmunes, la panacea, ¿quién es? Corticoides. Por eso que habla uso de corticosteroides. ¿De ahí quién sigue? Los inmunomoduladores. Ciclos de ciclofosfamida. ¿Sí? Cuando todo esto falla, o una perforación de colon, o megaprotóxico, refractario, o sangrado abundante, saco todo lo que tenga asociación. Ya ustedes pueden ver que dice colectomía total con anastomosis iliorectal. Esa anastomosis iliorectal, como ustedes pueden ver en la imagen del lado derecho, tiene como una U, ¿no es cierto? Tiene como si fuera más ciega. Esta ciega es el reservorio que funciona en esa anastomosis. ¿Sí? Y hablemos de Crohn. Idiopático, frecuente en mujeres, en gente caucásica, ¿correcto? Y la clasificación que puede tener. Esto es solamente para fines de orientación, no necesito que lo mismo, dolor abdominal, fiebre, ¿sí? Relacionado con enfermedades autoinmunes. Igualito, ciclo de ciclofosfamida o un agente inmunológico para poder estar con el principal. Todo lo que sea refractor de tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Y ahí les he dejado un cuadro de las características de la proceso ulcerativa con la enfermedad de Crohn para que eventualmente lo puedan ver. Vamos a la última parte. Lesiones benignas. Por excelencia, ¿qué son? Pólipos. Pólipos sésiles, pólipos pediculados, pólipos fibratosos, ¿sí? Que pueden encontrar, que pueden estar relacionados con un posible crecimiento tumoral maligno, ¿Cómo los veo? Básicamente por colonoscopia. El tratamiento, pues, que eventualmente puede ser resección de los pólipos o escleroterapia, que eventualmente deben haber visto en solución gástrica. Los estudios de cáncer de colon es solamente para conocimiento y la forma como se puede manifestar, sobre todo sangrado y posibilidades. ¿Cuál es el cáncer del colon por excelencia? El adenocarcinoma. El cáncer se puede definir como localizado, in situ, o un localmente avanzado, que incluye todo el órgano, todas las partes, o avanzado, que puede ser metastásico, donde para ello siempre les piden primero biopsia, las imágenes, ¿ya? Y a veces marcadores tumorales que ustedes deben acordarse
digamos, los dos no son diagnósticos. ¿Sí? Estadios que solamente para conocimiento. Bueno, una necrosis de colon que se confundió como si fuera una patología neoplásica que termina siendo de una colectomía subtotal o un ostoma. Que sí pueden encontrar cánceres que puedan producir una obstrucción y que eventualmente no terminen en el INEM, sino terminen en sus manos para manejarlo. Sí. ¿Cómo ustedes podrían estar 100% seguros que es un cáncer? Yo te lo confirmo. Y nunca se olvide que este tipo de piezas no se desechan por uno. Se manden 3 por todo. ¿Correcto? Con el formol, independientemente que permita que se conserve integradas, el tejido, no le permite al cardiólogo tener una buena observación del mismo, estructuras de tejido distintas. Bueno, y los ostomas que ya hemos conversado, ¿no? Y ya está de más todo. Y mi equipo quirúrgico que eventualmente, como ellos entramos a sala en el hospital, a todos les pido por favor que traten de conversar con sus docentes para que se turnen en ingreso a sala. Cómprense su ropa verde, les va a servir en todo el ciclo. El próximo capítulo es anestesia. Van a tener que estar dentro de sala. En los hospitales MINSA, sobre todo, es un problema. Y para el último capítulo de esta asignatura, que es práctica quirúrgica, no hay ninguno de ustedes que vaya a ingresar a simulación si es que no tiene su ropa verde. Cómprensela, no regresarán. ¿Sí? Listo, muchachos. Quiero saber si ha habido alguna dificultad aparte de ¿no? ¿Nada? Delegada.